Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a Antonio de CNT Valencia y vamos a tratar pues la nueva reforma laboral. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Bien, Una- aquí un, a vuestra disposición. un habitual ya del canal. Pues bueno, Antonio, a ver, yo quería pues, que analicemos un poco el tema de la reforma laboral. Es un tema que ha levantado bastantes ampollas, está teniendo cierta polémica y me han pedido muchísimo en el canal que tratemos este tema. Yo, antes de empezar, te voy a poner un par de fragmentos de las declaraciones, algunas de las declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz antes de que se cumpliera esta supuesta reforma laboral que ahora vamos a analizar, y lo que se dijo en el canal, en el programa del Objetivo de Ana Pastor, ¿vale? Te comparto estos dos vídeos para que los veas y después analizamos. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas. Vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a hacer. Clarito, ¿no? Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de toda la resistencia. Y esto es lo que dijo Yolanda Díaz en el programa de Ana Pastor, El Objetivo. Derogar, unos días sí, otros no, sobre todo cuando hay unas elecciones cerca, actualizar, modernizar como eufemismo. Es normal que la gente se haya perdido un poco en este debate, ¿no? Bueno, yo creo que no. ¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. ¿Por qué? Porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas. Entonces, Antonio, ¿se puede o no se puede derogar la reforma laboral? Primero dice que sí, la vamos a derogar a pesar de toda la resistencia. Le pregunta a Ana Pastor y dice que no, que técnicamente no se puede derogar. ¿En qué quedamos? ¿Sí? ¿No? Y si es que no, ¿por qué dices inicialmente que sí que se puede? A ver, técnicamente, los juristas lo sabemos, se puede derogar cualquier tipo de normativa. Por lo tanto, la reforma laboral de 2012 se podría haber derogado, sí, totalmente. Técnicamente es viable derogar. Sabemos que cuando derogas una norma no se queda vacía de contenido. Evidentemente, tú no puedes derogar la mitad del Estatuto de los Trabajadores y dejar esas normas sin efecto. Si tú derogas una parte, que es la reforma laboral de 2012, tendrías que poner en aplicación lo que había antes de esa reforma laboral de 2012. Es decir, volver a la indemnización de despido de aquella época, volver a los derechos de los trabajadores de aquella época, etcétera, etcétera. Por tanto, la respuesta es sí. Lo que aquí ha hecho el gobierno, y en este caso el ministerio, es un poco un juego de palabras, ¿no? Primero utilizar o encantar, ¿no?, a la mayor parte de la clase trabajadora diciendo que sí que se iba a derogar pese a todas las resistencias, pero luego cuando se ha puesto sobre la mesa esto y ha empezado la supuesta negociación, pues entiendo que ha habido una serie de intereses en juego que han hecho que el ministerio se replantease esa determinación que, como bien dices, tenía inicialmente. Recordemos que incluso el gobierno de coalición, Rubén, tenía en su pacto de este gobierno de coalición, en su pacto de investidura, etcétera, etcétera, derogar la reforma laboral. Por tanto, no solo es un incumplimiento a todos los votantes, ¿no?, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, sino que además es un retroceso, en los derechos de los trabajadores que se había planteado al inicio de este gobierno de coalición más progresista de la historia de nuestra democracia. ¿Y qué supone? Ahora vamos a entrar en materia. Esta supuesta reforma laboral. Rajoy llegó a decir que esta nueva reforma laboral lo único que hacía era tocar 2 o 3 puntos de la reforma laboral del PP del 2012. No sé si hasta ese punto de exagerado será así. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de esta reforma laboral? Pues siento decirlo, pero estoy de acuerdo con la opinión de Mariano Rajoy. Tenemos que hacer un análisis un poquito más sencillo. Tengamos en cuenta que la patronal no ha apoyado las reformas laborales sucesivas que se han hecho durante esta democracia. Es cierto que nunca se había producido este consenso, ¿no?, de sindicatos mal llamados mayoritarios y la patronal y el gobierno en consensuar una reforma legislativa. Lo que nos tiene que hacer pensar es por qué la patronal, o en este caso incluso el ala conservadora del Partido Popular, pero por qué la patronal ha apoyado y apoya esta reforma laboral. Eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? De realmente a quién beneficia más, si a los trabajadores y trabajadoras o incluso a la patronal. Hemos visto como incluso el presidente de la COE vendía a sus federaciones patronales que había que apoyar esta reforma laboral porque gracias a su presencia en esta negociación había sido menos mala
de lo que se pretendía en un inicio, que era una derogación, como hemos comentado antes, total de aquella reforma de 2012. Es decir, que la COE ha ganado en esta reforma laboral y ha impuesto, ¿no?, sus medidas. Si no, no estarían apoyando al 100% esta reforma. Recordemos, Rubén, que esta reforma laboral se ha publicado como un Real Decreto Ley. ¿Qué significa esto? Es como un instrumento legislativo que tiene el gobierno para legislar con carácter de urgencia. Pero esto tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Es decir, es una norma que está vigente, la nueva reforma laboral está ya en vigente, está en vigor, pero tiene que ser ratificada en el Congreso. Y estamos viendo como la propia patronal y sindicatos ya están adelantando que no van a aceptar que se modifique ni una sola coma de esa reforma laboral. Ojo, porque esto ya nos está empezando a decir que ¿qué pasa? Que si hay partidos políticos en el Parlamento que quieren mejorar esa reforma laboral para aumentar derechos para los trabajadores, Comisiones Obreras y UGT está queriendo decir que no va a aceptar esas mejoras. Es algo muy grave lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que en un país supuestamente, ¿no?, democrático, de un Estado de Derecho, los sindicatos y la patronal hayan pactado una norma y que estén incluso presionando para que el Parlamento, que es la máxima expresión de la soberanía popular y de la representación del pueblo, no pueda mejorar esa reforma laboral, ¿no? Es una reflexión que dejo encima de la mesa. Estamos viendo como partidos como Bildu, PNV, etcétera, etcétera, que han sido, ¿no?, colaboradores, entre comillas, ¿no?, apoyos, muletas de este gobierno de coalición en diferentes leyes, presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera, están planteando que si el gobierno quiere que apoye esta nueva reforma laboral, tendrán que mejorarla en algunos aspectos. Y estamos viendo cómo la patronal, sindicatos y el propio gobierno están diciendo no vamos a aceptar ni una coma de modificar esta reforma. ¿Y por qué crees tú que se han cerrado sindicatos, la COE, o por qué Yolanda Díaz tenía tanto ímpetu en, no sé cómo llamarlo, agradar a la COE? ¿Por qué tenía tanto ímpetu ella en agradar a la COE? Pues bueno, a ver, esto ya entra más de un análisis laboral o tal, entra dentro de un análisis político. Pues, a ver, puede la ministra o el ministerio puede tener, incluso el gobierno de coalición, diferentes intereses, ¿no? Hemos visto cómo la ministra está más o menos organizando una nueva candidatura para un futuro y una candidatura un poco más transversal, ¿no?, más allá de lo que era la izquierda clásica, y puede que esté intentando también contentar a varios sectores del centro en este sentido. Y yo creo que le beneficia políticamente de cara a un futuro que tenga el apoyo o que sea una reforma laboral consensuada no solo con los trabajadores o con los sindicatos, ¿no?, que siempre son claramente pues, más de la izquierda, sino también con la patronal, que pueda ser visto con buenos ojos para determinado segmento de la población que pueda votar en un futuro a esta nueva candidatura. Eso puede ser uno de los intereses que están en juego más a largo plazo. Y a corto plazo, evidentemente, para justificar su propio trabajo, ¿no?, de negociación y para justificar dentro del propio gobierno de coalición su labor negociadora y de ser capaz, y eso es cierto, hay que valorarlo, ser capaz, pese a todas las dificultades, de poner en una mesa y de acuerdo a posiciones tan enfrentadas. Sí. Pues bueno, a ver, que yo diría que tiene que ver con eso. Sí, yo también había hecho un poco ese análisis que puede, además creo que ella misma, no sé si llegaste a escucharlo, dijo aquello de no me conformo con ser la izquierda del PSOE. Y con eso ya para mí dijo mucho. Porque el hecho de no querer estar a la izquierda del PSOE y querer ganarte parte del electorado del PSOE implica ceder o intentar dar ciertos discursos o aplicar ciertas medidas que agraden al PSOE, que no es precisamente el partido que esté más a la izquierda del Parlamento. Entonces, pues sí, coincido un poco con ese análisis que has hecho tú. Y si te parece, pues vamos a analizar qué es lo que supone esta nueva reforma laboral y cómo perjudica o beneficia pues, a los trabajadores. Muy bien. Pues a ver, yo creo que siempre hay que dividir un poco en bloques porque si no, al final es difícil entender, ¿no?, todas las modificaciones que ha supuesto esta reforma laboral. Lo principal, y es lo que siempre ha venido ahora diciendo el gobierno, es el tema de la temporalidad, ¿no? Hemos visto incluso a la ministra, la propia ministra, decir que se iba a acabar con la precariedad en este país, que la reforma laboral iba a acabar con la precariedad en este país. Yo creo que son palabras mayores, ¿no?, y que tenemos que ser cautos y cautas a la hora de valorar los efectos positivos que pudiera tener esta reforma laboral. Yo soy de los que opinan que hay que esperar y vamos a ver esto
¿no? Cómo se aplican las empresas, vamos a ver si realmente reduce la temporalidad o no, porque, como digo, la reforma no ha ahondado en profundidad en aspectos muy importantes de la temporalidad. Entonces, entendiendo que se ha quedado corta, vamos a ver qué consecuencias tiene. Dentro del bloque de la temporalidad, por resumir un poco, lo más importante que se ha hecho es acabar con los contratos por obra o servicio. Que es cierto que estos contratos pues, establecían bastante fraude de ley, y eliminar estos contratos que podían ser de 3 años, ampliable un año más por convenio colectivo, es decir, 4 años, podían haber contratos de obra o servicio, y al final se acaban concatenando. Como digo, acabar con ellos es positivo y es unos contratos que ya se han desterrado del Estatuto de los Trabajadores. Eso es algo positivo. Lo que ha hecho esta nueva reforma laboral es como unificar los otros contratos temporales que quedaban. Entonces, les ha llamado contrato por circunstancias de la producción, por así decirlo. Dentro de estos contratos por circunstancias de la producción hay 2 modalidades. Una, que puede ser de hasta 90 días, este tipo de contratos, 90 días que puede utilizar el empresario si tiene picos de faena o si tiene cualquier circunstancia que necesite contratar a una persona. Importante que estos 90 días de contrato temporal no pueden estar consecutivos, ¿vale? Para evitar que se puedan concatenar uno detrás de otro. Y luego el otro contrato dentro de esta modalidad de circunstancias de la producción especifica que puede tener un máximo de 12 meses de duración. Es decir, como máximo, los contratos temporales en nuestro país, a partir de la nueva reforma laboral, van a tener una duración máxima de 12 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo negativo de esto o lo que no se ha abordado por parte de esta nueva reforma laboral? Pues que no se ha modificado la indemnización por despido, Rubén, o sea, por finalización de contrato temporal. ¿Qué significa esto? Que aunque hayamos acabado con el contrato por hora de servicio, aunque hayamos puesto esta nueva modalidad que se acorta a 1 año y que es positivo, etcétera, etcétera, cuando me finalice mi contrato temporal, la indemnización que me va a dar la empresa será la misma que con la reforma laboral de 2012. La indemnización será de 12 días por año trabajado. Es decir, que como máximo yo voy a recibir 12 días de salario. Qué miseria, tío. De indemnización. Entonces, este problema no se ha abordado por parte de la reforma laboral. Debería de haberse aumentado la indemnización cuando finaliza un contrato temporal. Eso es lo primero. Y luego, hablando de indemnizaciones, y esto yo creo que es lo más importante, es abrir el melón de lo que realmente nunca estuvo encima de la mesa en esta negociación, es que no se ha tocado la indemnización por despido improcedente. ¿Qué significa el despido improcedente? El despido improcedente es cuando, por ejemplo, un contrato temporal me lo hacen en fraude de ley, en realidad debería de ser indefinido, pero la empresa me hace un contrato temporal fraudulentamente, y cuando se me acaba el contrato, yo le demando a la empresa y le pido que en vez de 12 días por año, que era un contrato temporal, me tiene que dar la improcedencia. Con la reforma laboral de 2012 se redujo de 45 días de indemnización a 33. Y esta actual reforma laboral no ha tocado esa indemnización por despido, sigue siendo de 33 días por año. ¿Qué supone esto? Yo siempre lo digo, al final los empresarios y las empresas juegan en función del riesgo capital, ¿no? Hablando en términos económicos. Al final el capitalismo funciona así. Oye, ¿qué me sale más barato? Si me sale barato hacer un contrato en fraude de ley, un contrato temporal, lo voy a concatenar, lo que sea, porque luego le voy a pagar 33 días por año, pues lo voy a hacer. En cambio, si me aumentaran esa indemnización por despido improcedente, la empresa se lo pensaría 2 veces antes de hacer algo fraudulento, ¿no? Porque les saldría más caro. Claro. Entonces, no tocar y no hablar y no debatir y no poner encima de la mesa en esta negociación la indemnización por despido es no acabar realmente con la clave del problema, que es endurecer las indemnizaciones para evitar que las empresas puedan jugar con ello y pueda salirle totalmente económico, por mucho que hayan modificado los contratos, que puedan seguir haciéndolos en fraude de ley. Porque al final solamente la indemnización máxima que van a tener que pagar son 33 días por año. Se sigue quedando con... O sea, no ha tocado el corazón Correcto. Bueno, de los despidos. Correcto. Además, no solo se debería haber recuperado este aumento de la indemnización a 45 días por año, sino que también antes de la reforma laboral de 2012, Rubén, cuando a mí, por ejemplo, me declaraban un despido improcedente, yo como trabajador o trabajadora podía elegir entre volver a mi puesto de trabajo y me abonaban todos los salarios de tramitación o cobrar la indemnización por despido. Esta nueva reforma laboral no ha recuperado ese derecho de opción ni tampoco ha recuperado los salarios de tramitación, que eso es mucho dinero, ¿eh? A las empresas
Imagínate, le suponía, si tenían que readmitir al trabajador, pagarle todos los salarios que había dejado de percibir hasta que se celebrara el juicio. Claro, eso era una forma de Una decirle pasta, a la claro. empresa, cuidado, no incumplas la ley porque te va a salir caro. Pues esto tampoco se ha recuperado en esta nueva reforma laboral. Lo que le ha hecho ha sido un guiño. Es como, si tocamos esto, yo creo que esa parte sí que podía enfadar a los sectores pues, capitalistas o a la propia COE, ¿no? Claro. Y sabía, yo creo que en la mesa de negociación no se puso eso encima de la mesa precisamente porque sabía que era la parte que podía dañar más a las empresas, ¿no? Volver a los 45 días, tristemente, era lo que se tenía que haber planteado y parece ser que en ningún momento se planteó, ¿no? Nunca, jamás ha estado encima de la mesa. Una cosa que también nos preocupa de esta nueva reforma laboral, siguiendo en el bloque de la temporalidad, es que la nueva reforma laboral ha habilitado para que las empresas puedan hacer contratos para sustituir a gente que está de vacaciones. Lo que había dicho el Tribunal Supremo hasta la fecha, era que las empresas no tenían autorización para hacer contratos temporales para sustituir a gente que está de vacaciones. Ojo, lo había dicho el Tribunal Supremo. Y lo que esta nueva reforma laboral ha hecho es habilitar a que las empresas lo puedan hacer. ¿Qué es lo que beneficia a la empresa en este tipo de contratos? Que se llaman contratos por sustitución y el trabajador sustituye a la persona que está de vacaciones y cuando la persona de vacaciones vuelve, el trabajador se va sin ningún tipo de indemnización. Es una auténtica barbaridad que incluso el Tribunal Supremo había dicho que no era conforme a derecho y que esta nueva ley habilita para que las empresas puedan hacerlo. Esa es una de las cuestiones que consideramos que jamás se debería haber incluido porque ya el Tribunal Supremo lo había dicho antes. Entonces, retroceder en esos derechos pensamos que es un guiño a la patronal, en este caso, por cualquier otra prebenda, ¿no? Pero es un guiño que le otorga flexibilidad a las empresas para sustituir a trabajadores en vacaciones. Bueno, se lo pone en bandeja directamente. Sí, lo que decía el Tribunal Supremo, Rubén, para que nos hagamos una idea, es que las vacaciones es algo que las empresas saben que tienen que tener sus propios trabajadores. No es una circunstancia excepcional, coyuntural, ¿no? No es, oye, me aumenta la producción, voy a contratar temporalmente. No, oiga, usted sabe que tiene un trabajador y que tiene 30 días al año de vacaciones. Por lo tanto, como no es algo circunstancial, usted como empresario tiene que sustituir esos 30 días con trabajadores fijos, porque siempre van a tener unos u otros 30 días. Organícese, no haga contratos precarios temporales para sustituir esas vacaciones. Claro. Vale, eso con respecto al bloque de la temporalidad, ¿no? Sí, por acabar con el tema de la temporalidad, porque es un poco denso, lo sé. Una cosa, y yo creo que esto es lo que más ha vendido el gobierno y los sindicatos, que se ha establecido en el bloque de la temporalidad, es que se ha potenciado los contratos fijos discontinuos. ¿Qué son los contratos fijos discontinuos? Es como un contrato indefinido, pero en determinadas épocas. Por ejemplo, durante 9 meses al año o 10 meses al año estoy fijo, el resto de meses de inactividad me voy a la prestación por desempleo, me voy al paro y luego me vuelven a llamar, ¿vale? Esa es la modalidad fija discontinua. Lo que ha hecho esta nueva reforma laboral es permitir que las ETTs puedan hacer este tipo de contratos y también potenciarlos. Muchos laboralistas pensamos que esto va a venir muy bonito cuando veamos las estadísticas, Rubén, han aumentado tantos contratos indefinidos, tantos contratos fijos, porque claro, si quitamos los de obra o servicio y potenciamos estos, van a haber un aumento de contratos indefinidos y lo vamos a ver en las estadísticas, ¿no? Van a haber algunos políticos y algunas políticas que se van a poner esa medalla, van a aumentar tanto los contratos indefinidos. La reforma laboral funciona, pero cuidado, muchos laboralistas pensamos que este contrato fijo discontinuo, las empresas podían utilizarlo como lo que era antes una obra o servicio. Es decir, que algunas empresas van a utilizar este fijo discontinuo para utilizarme de forma flexible, conforme les venga en gana, para poder utilizar X meses cuando les quieran, X meses me llegarán al paro y luego me volverán a llamar cuando les interese. Sí, cuando me despidan tendré una indemnización de 33 días por año, porque soy indefinido, pero en realidad la precariedad continuará en ese tipo de contratos, porque quedaré a total disposición del empresario cuando me llame y cuando me deje de llamar. Vale, con respecto al bloque de la temporalidad, ¿quieres añadir algo más? No, ya está. O si no, por ahí. Vale. ¿Cuál es el otro bloque que nos tienes preparado, Tony?
El bloque que se ha modificado con esta reforma laboral es el de la subcontratación, Rubén. Y las Kellys lo hemos visto en redes sociales. Las Kellys están muy cabreadas y tienen razones, tienen muchas razones para estarlo. Y no solamente las Kellys, cualquier empresa o cualquier sector que esté externalizado. Recordamos que en el sistema económico actual las externalizaciones, es decir, la subcontratación, es muy habitual, ¿no? Y se utiliza precisamente para que las empresas puedan precarizar el empleo y derivarlo a una empresa externa que tenga peores condiciones. Pues bien, para resumir, hasta la fecha, lo que ocurría es que si una empresa externa, pongamos un ejemplo de un hotel en Valencia, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un hotel en Valencia, las limpiadoras de esos hoteles, las camareras de piso, ese hotel no las tiene contratadas, tiene una empresa externa que le hace la limpieza, ¿vale? ¿Qué ocurría antes de esta nueva reforma laboral, desde 2012? ¿Qué convenio se les aplicaba a esas trabajadoras de esa empresa externa? Si esa empresa externa tenía convenio propio, se aplicaba ese convenio propio. No se les aplicaba el convenio sectorial de la hostelería de Valencia, por ejemplo, que los convenios sectoriales suelen tener salarios mejores, condiciones mejores. No, se les aplicaba el convenio inferior de esa empresa. ¿Qué ha hecho esta nueva reforma laboral para solucionar? Pues ha hecho una pequeña reforma positiva. Y es que ahora se les seguirá, a estas compañeras se les seguirá aplicando este convenio de empresa con condiciones inferiores, pero el salario, la retribución, ya no se le aplicará del convenio de empresa, se le aplicará del convenio sectorial, del de hostelería en este caso. Es una pequeña mejora, ¿de acuerdo? Es una pequeña mejora porque ya ese convenio de empresa no podrá empeorar el salario del sectorial, pero cuidado, se ha quedado corto, porque la conciliación familiar, compensación de horas extraordinarias y otra serie de derechos, como jornada, etcétera, etcétera, se sigue regulando por el convenio de empresa, de esa empresa externa. Entonces, solamente se soluciona el tema del salario. Esto lo vemos totalmente insuficiente, Rubén, porque estamos permitiendo que un convenio de una empresa externa empeore lo que dice un convenio de un sector, menos en el salario. Por lo tanto, es algo que se debería haber puesto remedio en esta nueva reforma laboral. Lo que deberían haber hecho como mínimo el convenio sectorial, es a lo que se debería haber apuntado. Que nunca, correcto, que nunca un convenio de empresa empeore lo que dice un convenio sectorial. De esta forma evitas problemas. Siempre que las condiciones sean mejores en el convenio sectorial, pues el de empresa no se aplicará. ¿Que el de empresa mejora las del sector? Perfecto, aplicamos el de empresa. Claro, claro. Vale, eso en cuanto al bloque de subcontratación. De la subcontratación. Vale, y te quedaría el último. Sí, y lo último que esta nueva reforma laboral ha cometido es, y esto sí que yo creo que es la madre del cordero, y es lo que veníamos demandando muchos sindicatos, es la recuperación de la negociación colectiva, que se le llama, la ultraactividad de los convenios. Esto nos puede sonar a chino, ¿no? Y es muy sencillo. ¿Qué es la ultraactividad? Antes de esta reforma laboral, de esta nueva reforma laboral, cuando un convenio caducaba, ¿no? Los convenios tienen una vigencia temporal, cuando un convenio caducaba y no se negociaba uno nuevo, directamente decaía el convenio. Esas condiciones de trabajo ya no se aplicaban. ¿Y qué pasaba con esa empresa que ya no se le aplicaba ese convenio? Pues directamente se tenía que ir a un convenio de ámbito superior o al estatuto de los trabajadores, que tiene unas condiciones, como sabemos, rasas, mínimas, ¿no? El estatuto dice lo mínimo que tiene que tener. Ahora, con esta nueva reforma laboral, lo que se permite es que si un convenio caduca, se sigue aplicando hasta que se negocie uno nuevo. Esto es muy positivo, porque claro, antes la patronal decía, sí, bueno, pues yo no negocio, me espero a que caduque el convenio y si quieres negociar uno nuevo, te lo voy a hacer a la baja. Antes, claro, el peso de la negociación, la patronal lo ganaba, porque caducaba, bueno, vosotros veréis, si no negociáis uno bueno, vais a salir perjudicados. Ahora mismo no, ahora mismo los convenios se van a prorrogar automáticamente hasta que se negocie uno nuevo que lo sustituya. Por lo tanto, esas condiciones de trabajo se mantienen en el tiempo, hasta que puedan ser mejoradas. Esto es un aspecto muy importante y esencial. Vale, entonces, como balance o como conclusión final, ¿qué dirías de esta nueva reforma laboral aupada por Yolanda Díaz? A ver, es muy complicado hacer un análisis general sin ver, vamos a ver, ¿no? A medio o largo plazo, qué consecuencias va a tener esto en la temporalidad y vamos a ver qué repercusiones tiene en la precariedad del mercado laboral. Pero sí que podemos hacer un análisis inicial de que es insuficiente. Es una reforma laboral insuficiente para atajar la temporalidad, la grave temporalidad que vivimos y vivíamos en el Estado español. Recordemos que hasta la Unión Europea
ha tirado de las orejas al Estado español para que pudiera hacer una reforma laboral en este sentido, que limitara la temporalidad. Imaginémonos para que Europa tenga que llamar la atención la situación que se estaba viviendo en cuanto a índices de temporalidad. Entonces, como digo, se ha quedado corto, es positiva, porque seguramente ataje algunos aspectos de la temporalidad, sobre todo, que se estaban reclamando, va a acabar con el contrato de obra o servicio, va a permitir que los contratos temporales como máximo sean de 12 meses, pero es insuficiente porque al empresario le sigue saliendo barato, le sigue saliendo económico, le sigue saliendo a cuenta cometer irregularidades. Sí que es cierto que con esta nueva reforma laboral se han aumentado el importe de las sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo, esto es muy importante, ¿vale? Y eso hay que valorarlo, pero aún así, recordemos, faltan medios y falta personal en la Inspección de Trabajo para que pueda hacer su trabajo y su labor. Hay muchísimas empresas en este país y no están siendo lo que tendrían que haber sido controladas. Por lo tanto, es positiva, pero es insuficiente. Hay que seguir trabajando. Y en este sentido, los sindicatos combativos, como CNT y otros sindicatos de clase, estamos convocando movilizaciones. Dentro de un par de semanas van a haber movilizaciones coordinadas en todo el Estado español, exigiendo una verdadera derogación de la reforma laboral y una recuperación de los derechos, justo antes de que en el Parlamento se trate este asunto para forzar un poco de que se pueda modificar en beneficio de la clase trabajadora. Pues muchas gracias, Antonio. Estaré pendiente y cualquier cosilla cualquier nueva noticia, cualquier convocatoria también la publicaré en redes sociales y desde este canal obviamente pues tenéis todo nuestro apoyo y nada, estaremos al tanto de cómo pues, se desarrolla esta reforma laboral y cómo eso tiene implicaciones en nuestra sociedad y lo iremos viendo. Cualquier cosilla te pego un telefonazo y lo charlamos, ¿vale? Muchísimas gracias, Rubén, porque creo que es muy importante, ¿eh? Sobre todo que haya información, porque aquí, ¿no? Yo entiendo que, bueno, que la izquierda está gobernando, ¿no? En coalición, que hay medidas que son positivas, pero tenemos que tener información, y esa información no solo puede venir del gobierno. Los laboralistas, los sindicatos, estamos para eso, para analizar. Y si algo consideramos que es insuficiente, no es por perjudicar un gobierno u otro, o porque preferimos que la derecha haga una reforma laboral, nada más lejos de la realidad. Es precisamente para presionar a que el gobierno tenga miramiento realmente por la clase trabajadora y seamos capaces de ser autocríticos en ese sentido. Claro, hay que ser ante todo objetivo. O sea, que sí, que tiene partes positivas o matiza algunas medidas de esa reforma laboral de 2012, pero hay que ser claros, no es suficiente y tenemos que seguir peleando y nos tenemos que unir nosotros desde abajo. Y Sí. qué mejor forma que hacerlo como, pues eso, pues indicándonos a sindicatos combativos independientes del Estado, como puede ser CNT, por ejemplo. Esa es la mejor forma que tenemos de hacer política y la mejor forma que tenemos de luchar por lo que es nuestro. Imagínense, eso es por lo que luchamos, por lo nuestro. Pues sí, totalmente de acuerdo, Rubén. Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias, ¿vale? A ti por contar con nosotras. Un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, Hasta saludos. luego.